Me llamo Noelia Ramírez. Tengo 65 años. La noche arrancó como cualquier otro trayecto tranquilo de regreso a casa por las calles de Mérida. Me había quedado más de la cuenta en casa de mi hermana, platicando de cositas sin importancia, los jardines, los voluntarios de la iglesia. Ese tipo de charla suave que hace que el tiempo se esfume sin que te des cuenta. Cuando por fin tomé la carretera principal, el aire se sentía pesado y quieto, de esa calma que te obliga a bajar el volumen de la radio solo para escucharla. El reloj del tablero parpadeaba ya pasada la medianoche cuando sonó mi celular. Casi lo ignoré. Poca gente llama después de las 12 si no pasó algo bien gacho. El nombre en la pantalla me apretó el estómago. Leonel. Su voz llegó antes de que yo pudiera hablar. Temblaba, cortada, urgente. Mamá, no vayas a casa. Por favor, quédate donde estás. Fruncí el ceño, pensando que estaba medio dormido o bromeando. Leonel, ¿de qué hablas? Estoy a 5 minutos. Aspiró hondo, un sonido que parecía casi un sollozo. Mamá, por favor, confía en mí. No vayas todavía. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar más. Miré la pantalla oscura, las manos temblándome un poquito contra el volante. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración conmigo. Me orillé junto a una gasolinera cerrada, dejando el motor encendido. El letrero de neón titilaba débil, derramando una luz pálida sobre el tablero. Mi reflejo en la ventana se veía más viejo, más chiquito, atrapado entre la incredulidad y el miedo. Intenté llamarlo una vez, luego 2, pero todo caía directo al buzón. Entonces lo oí un aullido bajo que subía a lo lejos. Sirenas se hicieron más fuertes segundo a segundo, retumbando por las calles vacías hasta que luces rojas y azules rompieron la esquina de adelante. Patrullas, 3, pasaron a toda velocidad y doblaron por la calle de los Jazmines, mi calle. Agarré el volante con fuerza, la respiración cortita. Las luces intermitentes pintaban los bordes de mis manos de colores mientras desaparecían en la curva hacia mi casa. El aire se sentía más pesado ahora, oprimiéndome el pecho. Me quedé perfectamente quieta, oyendo cómo las sirenas se perdían en la noche, dándome cuenta de que la llamada de mi hijo no había sido un error. Algo me esperaba en esa calle tranquila. Dejé el motor encendido mientras las sirenas se apagaban. La calle, más allá de la gasolinera, se veía calmada. Demasiado calmada para lo que acababa de escuchar en la voz de mi hijo. Una fila de faroles tenues se extendía hacia el manglar. Esa quietud que Mérida lleva como un secreto. Marqué a Leonel otra vez, directo al buzón. Lo intenté de nuevo, susurrando su nombre antes de que terminara el tono. Nada. El sonido de mi propia respiración llenaba el carro. Irregular y demasiado fuerte. Bajé, necesitando aire. La noche estaba espesa, cálida contra la piel. En algún lugar cercano, un tren pitó largo y lejano. Todo lo cotidiano se sentía fuera de lugar. Mi celular se iluminó otra vez. No era él, solo una llamada perdida de más temprano. Miré la pantalla hasta que se apagó. Pensé en la última vez que vi a Leonel, hace 2 días, parado en mi cocina con esa cara que pone cuando está preocupado, pero no quiere que yo lo note. Me había dicho, Xochitl ha estado bajo mucho estrés, mamá. Solo déjale su espacio. Yo asentí, aunque no entendía qué tenía que ver el espacio con la forma en que a veces me miraba, como midiendo algo invisible. Volví a subir al carro, las manos resbalosas contra el volante. La calle de los Jazmines estaba a menos de 1 kilómetro. Cada instinto me gritaba que fuera, que viera, que demostrara que esto no era más que un malentendido. Pero otra voz, la suya, repetía, «Quédate donde estás». Un golpecito suave me sobresaltó. Un hombre en uniforme de servicio estaba fuera de mi ventana, con una escoba en la mano. «¿Está bien, señora?» Forcé un asentimiento. «Sí». «Solo espero a alguien». Dudó, los ojos volteando hacia las sirenas que todavía resonaban débilmente sobre los techos. Noche rara. Miré hacia mi calle.
donde las luces ya se habían ido. Sí, dije bajito. Lo es. La mañana anterior había empezado como cualquier otra. Estaba doblando ropa cuando llegó Xochitl, el sol todavía atrapado en el rocío de afuera. Entró por la puerta cargando una caja blanca de la panadería del centro. Pensé que te gustaría algo dulce, dijo. Su sonrisa era brillante, calculada. Qué amable, respondí, aunque sus visitas nunca eran improvisadas. Puso la caja en la barra y sacó 2 pasteles. Leonel dijo que has estado ocupada. No deberías preocuparte por todos esos papeles que se acumulan. Yo puedo ayudarte a organizar los seguros, cuentas, lo que necesites. Me detuve. La toalla todavía en las manos. Es un detalle, pero yo me las arreglo bien. El tono de Xochitl se suavizó, casi demasiado dulce. Lo sé. Solo pienso que ya es hora de hacerte la vida más fácil. Sus palabras se quedaron flotando como perfume agradables, pero demasiado fuertes. Noté cómo sus ojos se movían, escaneando la cocina, la bandeja del correo, las llaves. Ya hiciste suficiente, dije, forzando una risa ligera. Eres recién casada. Tu vida ya está bastante llena sin andar revolviendo la mía. Sonrió de nuevo, pero algo dentro de esa sonrisa titiló. Ahora somos familia. Noelia, solo quiero ayudar. No fueron las palabras las que me inquietaron. Fue la forma en que dijo ahora, como si fuera una reclamación, no un consuelo, cuando se fue una hora después. Con los pasteles a medio comer en la barra, sentí un silencio raro instalarse en la casa. Intenté quitármelo de encima, diciéndome que me lo estaba imaginando. Xochitl era amable, atenta, siempre cuidadosa con sus palabras. Eso fue ayer, y esta noche, sentada en mi carro bajo la luz de la gasolinera, su voz volvió a mí suave, ensayada, paciente. Por fin entendí qué había sonado mal. No era amabilidad, era un guión. Me quedé en el carro mucho después de que las sirenas desaparecieran por la calle de los Jazmines. El silencio que siguió se sintió más pesado que el ruido, oprimiéndome el pecho hasta que tuve que bajar la ventana solo para respirar. El celular descansaba en mi regazo, pantalla oscura, sin mensajes nuevos. Seguía revisándolo de todos modos, como si esa lucecita azul pudiera anclarme a algo sólido. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó cuando por fin vibró. Leonel, mamá, su voz llegó rápida, casi rota. Dime que te quedaste ahí. Lo hice. Pero tienes que decirme qué pasa. Aún no puedo. Solo prométeme que te quedas hasta que yo llegue. Leonel. Desde aquí veo mi casa, dije, la voz quebrándose. Está ahí, luces prendidas, todo tranquilo. Si algo anda mal, merezco saberlo. Exhaló fuerte, como si estuviera caminando de un lado a otro. Lo sabrás. Pero no ahora. Confía en mí. Solo esta vez. Confía sin preguntar por qué. Sus palabras cayeron pesadas. Había habido tantas veces en que él había confiado en mí cuando su papá murió, cuando el dinero escaseaba, cuando la vida se ponía incierta. Ahora le tocaba a él guiar y a mí obedecer. El cambio se sentía raro, casi cruel. Leonel, ¿estás bien? Estoy bien, dijo rápido, pero prométemelo, mamá. No te muevas hasta que yo te diga, por favor. Cerré los ojos, apretando el celular contra la oreja. Te lo prometo. La línea se quedó callada salvo por su respiración. Luego un sonido bajo, de fondo voces. Una radio. El portazo metálico de una puerta. Leonel, susurré. ¿Dónde estás? Cerca, dijo. Solo. Espérame. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. La noche se asentó de nuevo. Mi casa brillaba débilmente entre los árboles, cada ventana encendida como si nada hubiera cambiado. La miré hasta que la vista se me nubló, deseando que soltara su secreto. Pensé en Xochitl, en su tono cuidadoso y esos ojos que nunca sonreían del todo. Agarré el volante hasta que me dolieron los dedos. Confía, dijo. Quédate. La quietud de la calle se sentía como una respiración contenida, a punto de romperse. Mantuve la mía firme, susurrando su nombre bajo el zumbido del motor, aferrándome a la promesa de que vendría,
desde donde estaba. El contorno de mi casa titilaba entre los árboles. Luces rojas y azules palpitaban contra las ventanas como latidos lentos e irregulares. Alcancé a distinguir sombras moviéndose, policías barriendo el patio con linternas, sus haces cortando la oscuridad. Agarré el celular otra vez y busqué el nombre que no había marcado en meses. Doña Clary vivía enfrente, veía todo, hasta lo que la gente creía privado. Presioné llamar. Sonó 2 veces antes de que su voz llegara, baja y temblorosa. Noelia, ay, gracias a Dios. No sabía si seguías por ahí. Aquí estoy, dije. ¿Qué pasa en la calle de los Jazmines? ¿Están en mi casa? Dudó, ahí están. Los vi llegar hace 10 minutos. Linternas por todos lados. Les dijeron a todos que se quedaran adentro. ¿Qué buscan? Una pausa se alargó lo suficiente para hacerme un nudo en el estómago. Alguien estaba en tu casa, susurró una mujer. El mundo se achicó a mi alrededor. ¿Qué mujer? No la vi bien, pero estaba dentro antes de que llegara la policía. Uno de los oficiales le gritó que saliera. Luego entraron tras ella. Miré el brillo tenue de mis ventanas del frente. ¿Era alta? ¿Pelo oscuro? Creo que sí, dijo doña Clary bajito. ¡Ay! Noelia. ¿La conoces? No pude responder. La mano me temblaba tanto que casi se me cayó el celular. Xochitl tenía llaves. Podía entrar y salir cuando quisiera. Leonel me había pedido que confiara en él, pero ahora entendía el temblor en su voz. A través del parabrisas, vi a 2 oficiales salir al porche, radios crepitando. Uno volteó hacia la calle, hablando al micrófono en su hombro. Otro haz de linterna golpeó el buzón, atrapando las letras de latón con mi nombre. Doña Clary susurró. Están sacando a alguien. Miré cómo 2 figuras aparecían en la puerta, una de uniforme, la otra más pequeña. Manos en alto. Incluso desde esta distancia, reconocí ese porte, esa calma fingida. Doña Clary, dije, la voz apenas un suspiro. Es Xochitl. La línea se quedó en silencio salvo por su jadeo. Mi pecho se apretó. Un frío extendiéndose por los brazos. Xochitl había estado en mi casa a medianoche. Y las luces que parpadeaban por la calle de los Jazmines ya no eran advertencias, eran la verdad alcanzándola. Las luces intermitentes se derramaban por la calle como una tormenta lenta. Me quedé congelada en el asiento del conductor. El celular todavía pegado a la oreja, aunque doña Clary ya había colgado. 2 oficiales guiaban a Xochitl, bajando los escalones del porche. Sus muñecas estaban esposadas, pero su postura era recta, la barbilla en alto. No parecía asustada, parecía terminada, como alguien que ya había decidido qué historia contaría. Uno de los oficiales le habló, pero Xochitl no respondió. Miró una vez hacia mí, los ojos encontrándose con los míos a la distancia. Esa sola mirada me quemó firme, sabedora, como si hubiera esperado que yo estuviera ahí. La puerta de mi carro se abrió sin que me diera cuenta de haberme movido. El aire nocturno golpeó como hielo. Bajé a la banqueta, las piernas inestables. «Señora, por favor retroceda», gritó un oficial. «Ahí vivo yo», dije. La voz se me quebró en la segunda palabra. Antes de que pudiera responder, una voz conocida cortó el ruido. «¡Mamá!». El carro de Leonel frenó con un chirrido detrás de las patrullas. Corrió hacia mí, la cara pálida bajo el resplandor de las sirenas. «¿Qué pasó?», pregunté. «¿Por qué estaba en mi casa?». Me miró, los ojos abiertos con una culpa que no entendía. «Debí decírtelo antes», dijo. «Me enteré esta noche, de la tubería del gas». La manipuló. Dijo que estaba arreglando algo, pero no era eso. «Si hubieras llegado a casa». Su voz se rompió. «No habrías llegado a la mañana». Lo miré. Las palabras llegando lentas, espesas de incredulidad. «Xochitl hizo esto», asintió, tragando saliva con fuerza. «Armó todo para que pareciera una fuga, un accidente. Quería que pareciera que te quedaste dormida y no despertaste. El seguro habría ido directo a mí. El sonido que salió de mí no fue exactamente un llanto. Fue más chico,
estrangulado. ¿Y tú? Llamé a la policía en cuanto me di cuenta, dijo rápido. Mamá, te juro que no lo sabía hasta esta noche. Ella seguía diciendo que estabas de estorbo, que complicabas todo. No lo vi hasta que la encontré cerca de tu puerta trasera. Quise hablar, pero las palabras se me escaparon. Detrás de él, Xochitl estaba junto a la patrulla, el pelo suelto alrededor de la cara. No peleaba, no suplicaba. Cuando el oficial abrió la puerta del carro, ella se giró un poco hacia mí. Debiste haber dejado las cosas como estaban. Noelia dijo suave, la voz casi amable. Leonel dio un paso al frente, gritando, «No le hables». El oficial empujó a Xochitl adentro, cerrando la puerta entre nosotras. La ventana atrapó su reflejo por un segundo antes de que las luces lo tragaran. Las manos de Leonel temblaban. Nunca me perdonaré haberla traído a nuestras vidas. Toqué su brazo. Mi voz salió queda, hueca. ¿Cuánto tiempo, pregunté, había estado viviendo la traición bajo nuestro propio techo? Nos llevaron a un cuartito dentro de la comisaría, demasiado brillante y demasiado limpio. El zumbido de las luces fluorescentes dificultaba pensar. Leonel se sentó a mi lado, los hombros caídos hacia adelante, las manos retorciéndose en el regazo como si intentara escurrir la noche. Entró un hombre, alto, sereno, canas en las sienes. «Señora Ramírez». «Señor Ramírez», dijo, dejando una carpeta en la mesa. «Detective Harris, lamento que nos conozcamos así». Leonel levantó la vista. «Irá a la cárcel». ¿Verdad, Harris? No respondió de inmediato. Abrió la carpeta y deslizó unas fotos sobre la mesa. Mi cocina, mi puerta trasera, un juego de herramientas pequeñas alineadas junto a la tubería del gas. Su vecina, doña Clary, vio a su esposa arrodillada cerca de la tubería, detrás de la casa, como a las 11. Pensó que Xochitl estaba arreglando algo. Cuando notó el olor, le llamó a usted, señor Ramírez, antes de llamarnos. Dijo que confiaba en que usted revisara primero. La voz de Leonel se quebró. La encontré ahí afuera. Me dijo que estaba ajustando una válvula. Le creí. Harris asintió despacio. Adentro encontramos papeleo de la compañía de seguros de su madre, formularios sin firmar con información de beneficiario alterada. Alguien había estado practicando una firma. También hallamos rastros de un compuesto químico para acelerar una fuga. Miré las fotos, pero no las vi de verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Harris cerró la carpeta. Lo suficiente para saber a qué hora llegaría usted. Lo suficiente para creer que nadie la sospecharía. Leonel se frotó la cara. Debí verlo. Había cambiado callada, fría. Faltaban cheques, cositas que ignoré. Pensé que solo estaba enojada conmigo. Su voz se rompió en la última palabra. Alcancé su mano, pero él se apartó. Codos en las rodillas, cabeza baja. Yo la dejé entrar, mamá. La traje a tu casa. Pensé que nos quería. Lo miré, el mismo chamaco que se escondía detrás de mi pierna cuando tronaba. Ahora, rompiéndose bajo el peso de su propia culpa. Los dos quisimos creer lo mejor, dije bajito. El amor nos hace tontos a todos, tarde o temprano. El detective Harris se puso de pie. «Están a salvo ahora», dijo, aunque ninguno lo miró. La respiración de Leonel salía cortita. «A salvo», repitió, casi para sí. Pero ¿a qué precio la noche se derramó en mañana sin que nos diéramos cuenta? Para cuando la primera luz tocó las ventanas de la comisaría, el aire adentro se sentía vacío y gastado. Leonel estaba sentado frente a mí, codos en las rodillas, mirando el piso como si ahí pudieran aparecer respuestas. «Decía que te quería», susurró. «Decía que nos quería a los dos». Su voz se quebró. Y por un momento pareció el chamaco que se sentaba en el porche trasero, con las rodillas raspadas, aguantándose el llanto. Quise alcanzarlo, pero esperé. Necesitaba que las palabras salieran solas. Seguía pensando que podía arreglarla, dijo, que si me esforzaba más, si le daba lo que quería, dejaría de estar tan enojada. Nunca pensé que te lastimaría. Me incliné hacia adelante, juntando las manos para mantenerlas firmes. «Tú sí arreglaste algo», dije suave. «Me salvaste».
negó con la cabeza. No. Esperé demasiado. Ignoré todo lo que no cuadraba. La dejé convencerme de vender cosas, cerrar cuentas. Decía que era por nuestro futuro. Lo miré entonces, ojos rojos, hombros encogidos. Viste lo que necesitabas ver. Todos hacemos eso. Yo me quedé callada cuando debí preguntar más. Tal vez los dos fuimos demasiado educados para nuestro propio bien. Una sonrisa débil titiló y murió. No dejo de oír su voz, dijo. La forma en que sonó cuando se la llevaron. Tranquila, como si no importara. Importó, dije. Tú estás aquí. Eso es lo que importa ahora. Afuera. El amanecer se extendía por el horizonte, filoso y sin color. Por un largo rato, ninguno habló. El mundo más allá del vidrio se veía extraño, demasiado limpio, como algo que ya no nos pertenecía. Leonel finalmente se recostó, agotado. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Tomé su mano, sintiendo el temblor que todavía le corría. Volvemos a respirar, dije. Una cosa a la vez. Cuando me dejaron volver, la casa se sentía más chica. Un oficial caminaba a mi lado, la voz baja, explicando qué habían reparado, qué habían quitado. Asentía sin escuchar mucho. Cada sonido, el crujir del piso. El zumbido del refrigerador se sentía mal, como si la casa fingiera respirar. El olor leve a gas todavía se pegaba a las paredes. Caminé despacio por las habitaciones, sin tocar nada. En la cocina, un cajón quedaba abierto donde habían encontrado los papeles alterados. Lo cerré con cuidado. El clic resonando demasiado fuerte. Tome lo que necesite, dijo el oficial. Aseguraremos el resto. Tomé una foto enmarcada de la barra. Leonel tenía 12 años, sonriendo junto a su papá. El vidrio estaba polvoso, los bordes astillados. La metí en mi bolsa. Luego otra, la del porche, cuando todavía era nuevo. En la sala. La luz del sol se derramaba por las cortinas. Demasiado brillante para lo que sentía. Alcancé el interruptor por costumbre. Luego me detuve. Creo que tengo todo, le dije. Asintió, haciéndose a un lado mientras yo caminaba a la puerta. Me detuve en el umbral, mirando el espacio que casi se convierte en mi tumba. No volveré, dije bajito. La casita nueva era más chica que mi antigua cocina, pero silenciosa, de una forma que se sentía amable. Habían pasado semanas desde esa noche. Leonel venía cada tantos días, arreglando lo que hacía falta, hablando menos que antes, pero quedándose más tiempo. Esa tarde, estaba en la escalera del porche, el sol ya bajo detrás del manglar. El cableado está flojo, dijo. Cambiaré el socket. Lo vi trabajar, manos firmes, la misma paciencia que tenía de chamaco, armando barquitos de juguete en el patio. No tienes que seguir haciendo esto, le dije. Sonrió apenas. Lo sé. Solo me gusta estar aquí. Cuando la luz por fin se prendió, no era dura como la de la calle de los Casmines. Brillaba suave, un círculo cálido sobre los escalones y el borde de la barandilla. Leonel bajó, sacudiéndose las manos en los jeans. Listo, dijo. Ahora no llegarás a casa a oscuras. Miré la luz, firme y tranquila contra el agua. Déjala prendida, dije. ¿Para quién?, preguntó. Para los dos, asintió, entendiendo más que las palabras. El aire olía a sal y lluvia. Y por primera vez en semanas, la noche se sintió suave otra vez.